Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. En el marco de la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, en su 78 edición, nos encontramos con Alberto Jones, director general de Moody's en México, quien nos dijo qué panorama, a consideración de la firma crediticia, pinta para las finanzas públicas del país frente a la caída del precio del crudo y la volatilidad global. La deuda del gobierno de México se ha comportado de manera, prudente y moderada a lo largo de los últimos 20 años, se ha incrementado como porcentaje del PIB en los últimos 7 años, sin embargo sigue estando en un nivel moderado para los países con la calificación en la región de las As. El hecho de que hayan bajado los precios del petróleo, por lo tanto las finanzas públicas vayan a estar un poco más apretadas, no representa un problema, porque además la Secretaría de Hacienda anunció un recorte muy significativo, ¿no?, de alrededor del equivalente del 0.7% del PIB, que pues no tendrá un impacto importante en el crecimiento económico, y por otro lado pues el gobierno no pretende endeudarse más de lo que estaba planteado en el presupuesto, ¿no? Tomando un poco este tema que nos dice del recorte al gasto, Moody's, ¿qué posibilidades ve a futuro, por ejemplo en 2016, cuando ya no se cuente con coberturas petroleras para las finanzas? ¿Tendría el gobierno que recurrir a otro recorte, o qué medidas o qué panorama tendría el país? Bueno, el gobierno mexicano no es la primera vez que va a atravesar por un periodo de precios menores de petróleo y por ende de una reducción en el tamaño del gasto que lleve a cabo. No se nos olvide que a principios de este siglo el precio del petróleo estaba apenas alrededor de los $10 y el gobierno mexicano, congruente con su política de tener finanzas públicas sanas, recortó el gasto de manera congruente. Y seguramente lo mismo va a ocurrir el año próximo. Lo único que significará es que pues el gasto será menor, pero el motor de la economía mexicana, afortunadamente, pues no es el gasto del gobierno, ¿no? Son otras variables macroeconómicas, por supuesto que tiene un impacto, pero el país ya está ahorita en una trayectoria de crecimiento impulsado principalmente por la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que continuará, por supuesto, el año próximo, de manera moderada, pero para nosotros eso representa un impulso muy importante en las manufacturas. Bueno, siguiendo un poco con el tema del petróleo y tomando en cuenta que ya está la reforma energética pues ya implementándose en el país, ¿qué tan conveniente puede ser o qué tan malo es que el precio siga a la baja? Y bueno, hay perspectivas de que va a seguir así por un largo plazo. Bueno, evidentemente, como ocurre en todos los países del mundo, en donde hay petróleo, la disminución en los precios del petróleo tan drástica como lo ha sido, implica que muchos proyectos dejan de ser atractivos y se tienen que posponer hasta que los precios permitan a las empresas tener una ganancia. En ese sentido, esto solamente significará que algunos proyectos que posiblemente se podrían haber hecho antes, se tendrán que hacer después. Sin embargo, el ímpetu de la inversión como tal, particularmente en los proyectos de largo alcance, va a continuar, porque el atractivo para la explotación de los recursos petrolíferos del país no desaparece, y menos a los precios actuales, que todavía representan en algunos o en muchos de los pozos una utilidad, ¿no? Ahora, recordando un poco los compromisos que tiene el gobierno, que es reducir el déficit, por ejemplo, a 0 en 2017, ¿usted cree que lo logre sin contar la participación de Pemex? Bueno, el gobierno mexicano, como decía yo, una de las principales fortalezas que le vemos al riesgo crediticio de la deuda soberana de México es que el gobierno mexicano lleva ya de manera ininterrumpida de casi 20 años cumpliendo con sus objetivos de finanzas públicas, y si es el objetivo el tener un presupuesto balanceado para el año 2017, seguramente lo conseguirá, porque de nuevo pues controla el gasto, ¿no? Esto probablemente implique una reducción más importante de la que se habría anticipado hace un año del gasto para el 2017, pero no por ello no será lograble. Además, no se nos olvide
que si bien la economía pues no está creciendo a tasas extraordinarias, este año estaremos creciendo probablemente alrededor del 3%, el año próximo una tasa probablemente similar, entonces ya serán 2 años consecutivos de crecimiento que en promedio para la economía estará alrededor del 3%, pero para muchos sectores muy productivos a tasas muy superiores. ¿Eso qué significa? Impuestos adicionales, es decir, mayor recaudación, lo cual también le permite al gobierno gastar más y conservar un presupuesto balanceado, especialmente si estamos pensando dentro de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que hay una posibilidad de que se hable de una nueva reforma fiscal para obtener mayor impuestos, mayor captación de estos ingresos a falta de los petroleros, por ejemplo. Entiendo que las autoridades han sido muy claras en afirmar que esto no va a ocurrir, es decir, que no se van a crear ni nuevos impuestos ni se van a incrementar los existentes. La recaudación va a aumentar, pero porque el país va a estar creciendo a una tasa más rápida, especialmente en sectores importantes del país, pero no porque se aumenten los impuestos o se incrementen las tasas de los impuestos o se inventen nuevos impuestos. Por lo menos esto es lo que ha afirmado la autoridad fiscal, ¿no? Ahora bien, ¿usted considera que Banxico ha demorado mucho la decisión de subir las tasas, tomando en cuenta que la depreciación del peso y todo este entorno global? A mí me parece que la inversión en nuestro país en instrumentos financieros, ya sean gubernamentales o del sector privado, ha continuado con mucho apetito a las tasas actuales, ¿no? Los recursos, inclusive las inversiones en títulos gubernamentales de deuda por residentes en el extranjero, muy probablemente la mayor parte de ellos verdaderamente extranjeros, su inversión no ha disminuido en México y eso nos está diciendo algo, ¿no? Pues que las tasas son las adecuadas para seguir atrayendo la inversión financiera, ¿no? Por último, tomando en cuenta todos estos elementos a los que se enfrenta la economía de México, ¿hay una posibilidad de que su perfil crediticio se vea afectado, ya sea por Moody's o por alguna otra de las firmas calificadoras? Bueno, naturalmente yo no puedo hablar por las otras, pero por lo menos por lo que a Moody's se refiere, no hay ningún factor que pudiéramos esperar que se vaya a dar en los próximos años que pudiera llevar a que la calificación de la deuda soberana de México suba o baje, ¿no? Tendría que ser algo completamente inesperado. Hoy en día la perspectiva que tenemos para la deuda del gobierno de México es estable y eso significa que en un plazo de entre 18 o 24 meses no vemos ningún factor que pudiera alterar la condición de fortaleza de la calificación actual en A3. Como ya lo dijo el director de Moody's en México, no será hasta después de un año o más cuando se empiece a revisar la calificación de deuda soberana del país. Para Infocel, Evelyn Villarello.